Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción de qué son las transformaciones de fase en metalurgia y por qué son importantes. Y para empezar, pues deben de conocer el paradigma del tetraedro de los materiales. Deben saber que todos los materiales, pues tienen estas cuatro cuestiones que son muy importantes y están relacionadas entre sí. ¿Cuáles son las cuatro temas a tratar en un material? Por supuesto son la estructura, el procesamiento, el desempeño y las propiedades del material. Ahora, las transformaciones de fase están involucradas en las cuatro cosas. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, una transformación de fase va a determinar la estructura del material después de haber ocurrido. De ahí, esa estructura pues va a tener distintas propiedades que le va a atribuir al material y con esas propiedades pues vamos a llegar a cierto desempeño. Todo esto se lleva a cabo durante la parte del procesamiento. O sea, darle la transformación de fase adecuada se lleva a cabo durante el procesamiento. Entonces vamos a aprender nosotros aquí en esta materia a aprender a procesar los qué, los materiales para tener la transformación de fase deseada y tener todo esto en un material. Ahora, ¿por qué es importante? Vamos a poner ahí, este es el ejemplo en el cual se está graficando dos cosas. Del lado del eje de las X se está graficando, ¿qué sería? Esfuerzo de excedencia, yield strength, que es esfuerzo de excedencia en megapascales. Y por el otro lado, esta propiedad que se llama tenacidad a la fractura. ¿Qué es la tenacidad a la fractura? Es una propiedad en la cual el material, al tener una grieta, no se rompe críticamente. Les habrá pasado cuando abren un empaque de plástico, que una pequeña grieta, ustedes jalan el empaque y ¿qué le pasa? Se rompe, ¿no? Como el Durex. Le hacen una pequeña cortada, lo jalan y ¿qué sucede? Se rompe. Pero hay otros empaques de plástico en el cual, no se abren unos audífonos, le cortan un pedazo y le empiezan a jalar y no se rompe. Se empieza a estirar como chicle y jamás empieza a fracturar críticamente. Esa propiedad se conoce como tenacidad a la fractura. De este lado están graficadas para, en específico para aceros. ¿Qué quiere decir? Que ahí tenemos distintos tipos de acero. Y vean que en el eje de las X varía el esfuerzo de excedencia desde 100 megapascales hasta ¿qué? Hasta 500 megapascales. Es casi 5 veces la propiedad. ¿Por qué cambian esas propiedades si son aceros, finalmente aceros? Pues número uno tendrá que ver con la composición, por supuesto, el tipo de acero. Pero no nada más eso, la composición y además la fase que está presente. ¿Qué fases van a estar presentes? Pues dependiendo si tiene poco acero, pues va a ser un acero hipotectoide, va a haber ferrita, va a haber perlita, va a haber todo este tipo de cosas. Pero además el tratamiento, por ahí viene normalizado. Todos estos son ¿qué? Normalizado. Vamos a hablar del normalizado, que es enfriar la pieza al ambiente. Pero existe otros tratamientos que son el temple, por ejemplo, en el cual yo enfrío el material súbitamente y creo otras fases. Y esas otras fases pues van a provocar que mis propiedades cambien. Ahora, ¿qué otra cosa hay por ahí? Está el hierro, está por ahí en verde el hierro. Y el hierro tiene propiedades entre el acero y otro material. También es muy resistente. Lo que tiene del hierro es básicamente un problema de tenacidad a la fractura. ¿Qué quiere decir? El hierro es muy frágil, soporta muy bien, tiene un muy buen esfuerzo de excedencia, pero con una grieta pequeña, ¿qué le pasa? Como mazapán se parte, ¿no? Entonces, ahí todas las propiedades tendrán que ver, por supuesto, con la composición de ¿qué? De carbono y las fases presentes en el sistema. Nosotros, de alguna forma, queremos transformar el material o las fases adecuadas para tener las mejores propiedades. ¿Cuáles serían las mejores propiedades? En este cuadro, ¿en qué parte del diagrama estaría el mejor material? ¿En qué esquina? ¿En la esquina superior derecha, izquierda? En la esquina superior, ¿qué? Derecha, ¿no? Hasta allá, donde tenga el máximo ¿qué? Esfuerzo de excedencia y la máxima tenacidad de la fractura. Sería un material que soporta mucho, pero además, si tiene una grieta, no se rompe fácilmente. Ahora, bueno, críticamente. De este otro lado están aleaciones de aluminio. De igual forma, vean que la escala va de 30 a 300 en esfuerzo de excedencia. Y por supuesto ahí vienen un montón de aleaciones de aluminio, no solamente en composición, sino además en el tratamiento que se les dio para transformar las fases adecuadas. Por ejemplo, viene ahí uno que dice work hardening. ¿Qué es work hardening? Es endurecimiento por trabajo en frío. ¿Qué quiere decir? Que yo deformo el material tiene una cierta microestructura deformada y va a tener mejores propiedades que el aluminio puro, ¿cierto? Y de este mismo aluminio puro puedo hacer otro tratamiento, podría ser otro tratamiento en el cual dice ahí solution hardening.
¿Qué es eso? Pues le agrego un pequeño contenido de cobre y luego lo enfrío súbitamente y lo precipito. Esto va a crear que la red cristalina se distorsione y se endurezca el material y puede mejorar sus propiedades hasta 10 veces, ¿no? Hasta 10 veces. Por ahí están, por supuesto, las aleaciones coladas, ¿verdad? Las aleaciones hechas por fundición. Y pues bueno, ahí están algunos de los ejemplos de por qué las transformaciones de fase son importantes. Se fijan, los tratamientos en este caso no afectan la tenacidad de la fractura, casi todos están en el mismo rango, entre 30 y 50. Solamente afectan el esfuerzo de ¿qué? De cedencia. Entonces, muy importante siempre considerar que todo lo que vamos a estar viendo aquí afecta finalmente a las propiedades mecánicas del material. ¿Qué cosas vamos a estar respondiendo sobre las transformaciones de fase? Vamos a responder por qué se lleva a cabo una transformación de fase. Y esto lo va a responder un poquito la termodinámica, algo de lo que vieron ya en equilibrio de fases. ¿Por qué se lleva a cabo la transformación de fase? La siguiente sería, ¿cuál es la fuerza motriz? ¿Por qué es importante cuál es la fuerza motriz? Porque nosotros queremos provocar cierta transformación de fase. A lo mejor la fuerza motriz es la deformación. Mientras más deformación, más rápido ocurre la transformación. O podría ser la extracción de calor, ¿no? El enfriamiento. Esa podría ser otra transformación de fase, otra fuerza motriz. Vamos a ver aquí los distintos tipos de fuerzas motrices que existen. Y la siguiente sería cómo se lleva a cabo la transformación. Esto desde el punto de vista microscópico, saber qué le sucede al material internamente. ¿Qué más dice por ahí? ¿Qué factores afectan a la transformación? Obviamente para controlarla, una vez que ya la sé provocar, quiero controlarla. Y algo de lo que no se ve en termodinámica, que es cuál es su cinética. Esta parte yo diría que es la parte nueva del curso, en la cual nos vamos a estar enfocando. No solamente me interesa transformar el material, ya sé que tiene delta G negativo, ya sé que todo esto sí, pero ¿en cuánto tiempo? Y en términos de producción esto es muy importante. No es lo mismo tener una producción de 2 minutos a tener una producción de 72 horas. Entonces, muy importante saber cómo se lleva a cabo desde el punto de vista cinético. Aquí le vamos a meter la variable del tiempo, lo cual no está nunca en termodinámica. Por ahí, ¿cómo se ve modificado el material desde el punto de vista de qué? Del tetraedro de los materiales. Entonces, bueno, vamos a clasificar las transformaciones de fase en dos tipos. Hay dos tipos de transformaciones de fase esencialmente. Una de ellas se le conoce como el movimiento militar. ¿A qué me refiero con el movimiento militar? Por ejemplo, cuando yo enciendo un foco, lo que sucede dentro del cable es que todos los electrones viajan sin orden y en cuanto le pongo el potencial, le pongo la diferencia de potencial, ¿qué va a suceder? Todos caminan al mismo tiempo. Esto sucede también en los materiales. Cuando ocurre una transformación de fase, en ocasiones todos los átomos se mueven a una sola vez, al mismo tiempo. Esto se le conoce como una transformación de fase militar o un movimiento militar de los átomos dentro de la estructura cristalina. Por otra parte, existe otra transformación de fase del tipo civil. ¿A qué me refiero con civil? Por ejemplo, cuando tengo una manguera y le abro la llave, pues esta manguera poco a poco se va llenando de agua. Ahí no se alcanza a ver, a lo mejor. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Abro la manguera y la manguera poco a poco se va llenando de agua hasta que el material por completo, la manguera por completo está llena de agua. Lo mismo le va a pasar a nuestro material. Si yo estoy haciendo una carburización o estoy intentando meter alguna sustancia a mi material, lo que va a pasar es que se va a ir llenando poco a poco. Átomo por átomo va a ir caminando dentro del material. Y esta transformación pues es muy distinta a lo que sucede con el movimiento militar. Por ahí están algunas de las cosas importantes sobre los movimientos. Dice ahí, por ejemplo, en las militares normalmente son atérmicas. ¿Qué quiere decir atérmico? Quiere decir que si yo modifico la temperatura, la transformación ocurre más rápido o más lento. Simplemente ocurre a cierta temperatura y en el momento en el que llego a esa temperatura, da la transformación. Si yo intento mover la temperatura, no voy a provocar que esto sea más rápido o más lento. No voy a modificar su cinética. Por otra parte, la civil sí está activada térmicamente. ¿Qué quiere decir? Que más temperatura ocurre más rápido la transformación. Menos temperatura ocurre más lento. Dice por ahí, la composición previa a la transformación. Normalmente las militares mantienen su composición. ¿Qué quiere decir? Que solamente es un rearreglo de los átomos. Mientras que las civiles, normalmente los átomos se desplazan y modifican la concentración dentro del material.
Va a haber segregación al límite de grano, va a haber un montón de fenómenos en los cuales la concentración dentro del material sí se mueve. La siguiente sería el control. Por aquí dice, el control en la militar se va a llevar a cabo debido a la estructura cristalina o a la interfase. Entonces el material, dependiendo de si es BSC, FCC o con qué otra interfase va a estar dentro del material, si tengo dos fases al mismo tiempo, pues eso es lo que va a controlar el movimiento de los átomos, ¿no? Si está una interfase en la cual tiene muchos átomos en común, pues se va a llevar a cabo la transformación de forma muy rápida, pero si no, si tengo una estructura con tensión o deformación, se va a llevar a cabo de otra manera. En la parte de civil, normalmente el fenómeno por el cual se dan las transformaciones de fase es difusión. Todo el primer parcial nos vamos a enfocar a difusión, porque es un tema nuevo para ustedes, en el cual pues, se ve la cinética, se ve tiempo y cuánto tiempo tarda en difundir algo dentro de un material. Y por último, ejemplos, los temples, cuando se forma martensita, vamos a hablar de qué es la martensita después, o el endurecimiento por precipitación, como en el duraluminio. Estos son movimientos del tipo militar, en el cual toda la estructura se mueve al mismo tiempo. Por otra parte, muchas de las transformaciones del acero que conocen, por ejemplo, pasar de un acero en austenita, enfriarlo y que se forme perlita, eso sería un ejemplo de una transformación difusiva, un movimiento civil en el cual los átomos cambian su composición de carbono y comienzan a precipitar o formar ciertas fases. ¿Qué es una fase o una interfase? Pues básicamente desde el punto de vista termodinámico, pues es una porción del sistema que tiene las mismas propiedades físicas y químicas. Eso es lo que vamos a estar entendiendo por fase. No quiere decir que sea sólido, líquido y gaseoso. Simplemente fase es una porción del sistema con las mismas propiedades físicas y químicas. Ustedes ya conocen fases de metalurgia, como son ferrita, perlita, etc. ¿Qué otra cosa es importante por ahí? El potencial químico. Vamos a hablar del primer concepto importante de esta materia. ¿Cuál es la fuerza motriz de todas las transformaciones de fase? Es el potencial químico. ¿Qué quiere decir? Que el potencial químico, la energía libre del sistema, es la que propicia que se dé una transformación de fase. ¿Cómo modifico yo el potencial químico? Pues a través de la composición, a través de las condiciones de temperatura, presión, etc. ¿Cuál es la definición formal del potencial químico? Es el cambio de energía libre por unidad de sustancia. Por ejemplo, si yo agrego carbono a un acero, pues voy a modificar su potencial químico. Va a haber un cambio y esa modificación de potencial químico puede provocar que se dé una transformación de fase. Hay que saberse por ahí la ecuación fundamental de la termodinámica, ¿no? Que el cambio en la energía libre es BDP menos SDT, más, si es una mezcla, tiene este término, en el cual es la aportación del potencial químico de cada sustancia. No vamos a hacer cálculos de termodinámica, aquí ya no vamos a hacer cálculos de termodinámica. ¿Qué más hay que saber? ¿De qué depende el potencial químico de una sustancia? Por supuesto, de la actividad. ¿Qué es la actividad? Pues una concentración aparente de alguna sustancia en una mezcla. Por ejemplo, si yo pongo carbono en un acero, es probable que yo ponga 2 gramos, pero los componentes del acero provocan que parezca que haya más carbono en la mezcla que el que yo puse. En vez de 2 gramos, puede ser que parezca que haya 5 gramos, 7 gramos, y eso tendrá que ver con que el acero tiene un efecto de repulsión sobre el carbono. Eso es lo que se le conoce como la actividad. La actividad se define con un coeficiente de actividad, que es esta gamma de aquí, y es un valor que va de 0 hacia arriba, ¿no? Si vale 1, entonces la concentración y la actividad son lo mismo, y quiere decir que es una mezcla ideal, que no hay atracción o repulsión con la sustancia. ¿Qué más hay que saber? Hay que conocer estas curvas de energía libre, las famosas curvas de energía libre para una mezcla. Hay que saber que normalmente las mezclas buscan los mínimos de energía libre. Es decir, ¿por qué se da una transformación de fase? Normalmente porque mi energía libre está en esta zona y tiene un estado de menor energía libre. Por ejemplo, en este caso se está graficando la composición de B, cualquier sustancia B, y cuando estoy, por ejemplo, en punto 5, en este punto de aquí, en el de en medio, este sitio de energía libre le convendría llegar a un mínimo de energía libre, ya sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, ¿cierto?
siempre va a buscar el mínimo de energía libre. ¿Qué va a hacer? Pues va a modificar su composición. Y lo que va a formar van a ser dos fases. Una rica en fase B, perdón, rica en componente B y otra pobre en componente B. Entonces hay que saber ese concepto, que todas las sustancias normalmente, dependiendo de su energía libre, pues van a intentar llegar a estos mínimos de energía. ¿Qué más hay que saber? Pues hay que conocer las fases del diagrama de fases hierro-carbono. Ustedes por ahí intenten dibujarlo en su cuaderno y poner cómo se llama cada fase que está ahí presente. El diagrama hierro-carbono lo vamos a estar trabajando sobre todo en la segunda parte del curso. Y hay que conocer todas las fases que están por ahí. Entonces, pónganle nombre, pongan aquí es líquido, esta cómo se llama, que hay aquí abajo, la zona que está aquí con alfa, cómo se llama la fase alfa. Y pongan ahí su microestructura, si es BCC, FCC, la que se acuerden. Si lo vieron en qué, fundamentos o en ISIM o en alguna de esas. Más o menos. Entonces aquí arriba está, ¿quién? Líquido, que es la mezcla líquida hierro-carbono. Y por acá, de este lado, el triangulito, ¿cómo se llama este hierro? Hierro delta, se llama hierro delta. ¿Y qué microestructura tiene? Es BCC, muy bien, es BCC, cúbico centrado en el cuerpo. Y por acá abajo, la zona grande con la gama, ¿cómo se llama esa fase? Austenita. Ahí apúntenlo, se llama austenita, voy a ponerlo por acá. Austenita. Y es la fase más común de los aceros previa a terminar su tratamiento o su fabricación. Siempre que fabrico un acero, normalmente paso por el estado líquido y llego a la zona de austenita. Como que el hierro delta pues sí existe aquí arriba, pero durante el procesamiento normalmente transformamos todo el hierro delta en hierro gamma, o sea, en austenita. ¿Qué fase tiene la austenita? Sí, cambia su estructura, es FCC.
cúbica centrada en las caras. Y normalmente la austenita igualmente la vamos a transformar por completo para lograr nuestros aceros. ¿Qué aceros normalmente existen? Pues todos los que están de esta composición que es del 2% para abajo. Por aquí de este lado, la fase que se encuentra en esta zona, ¿cómo se llama esa fase? Ferrita. Entonces, alfa es ¿quién? Ferrita. Vamos a poner aquí alfa. Alfa es ferrita. ¿Y cuál es la fase? BCC, cúbica centrada en el cuerpo. Y de igual forma, tanto austenita como ferrita son zonas de solubilidad. ¿Qué quiere decir? Que la red cristalina está contaminada con carbono, de alguna forma. Pero ¿cuál tiene mayor solubilidad? La austenita, ¿cierto? La ferrita tiene muy baja solubilidad de carbono. Lo que va a suceder cuando yo transforme la austenita es que se van a formar dos fases. Esta que es ferrita y la otra que está del otro lado, que es ¿quién? Cementita, ¿no? Entonces Fe3C es cementita. Apúntenla. Fe3C. Es cementita. ¿Y cuál es la fase de la cementita? ¿No? Es ortorrómbica. La vamos a ver a detalle después. Pero ok, entre la ferrita y la cementita forman una fase eutéctica. De hecho es un microconstituyente. ¿Por qué es un microconstituyente? Porque no es una sola fase, es una mezcla de fases. ¿Quién y quién? Ferrita y ¿quién? Y cementita. Entonces la mezcla de fases que está justo en medio, que está aproximadamente en el punto ¿qué? Punto 7, punto 8% de carbono. Esa fase, más bien ese microconstituyente que es una mezcla de fases que es alfa más cementita, se le llama ¿cómo? Perlita, ¿no? Entonces el microconstituyente que ocurre aquí en medio no es ninguna fase, es una mezcla de fases, se llama perlita. Y entonces hay acero hipoeutectoide e hipereutectoide. El hipereutectoide pues tiene, además de la perlita, tiene precipitado cementita y el hipo tiene precipitada ¿a quién? A la ferrita. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Recordaron? Diagrama hierro-carbono. Bueno, lo vamos a estar ocupando aquí más adelante. Ahí están algunos de los tratamientos clásicos. Este, por ejemplo, el A sería la solidificación de un acero. Por acá viene un temple. Por acá viene una precipitación de cementita cuando tengo austenita y precipito cementita en el C. Y hay muchas transformaciones que ocurren y que son importantes en el acero. Todas estas son tratamientos que se le da al material para obtener cierta transformación de fase. Todas estas provocan transformación de fase. Ahí me estoy normalmente desplazando en temperatura, enfrío el material. Y dependiendo de la forma en la que lo enfríe, pues van a ser las fases que voy a obtener. ¿Qué otra cosa deben de saber antes de comenzar el curso? La regla de la ¿qué? De la palanca. Entonces, ¿cómo se aplica la regla de la palanca? Normalmente a cierta temperatura yo observo el material en una zona bifásica, en la cual por ejemplo está sólido aquí y líquido acá. Y lo que voy a hacer es voy a medir la distancia que hay de un extremo a otro extremo de la zona bifásica. Aquí en este caso, ¿cuánto mide esa distancia? Si es de 35 a 65. Toda esta línea mide ¿cuánto? 30, ¿no? Y lo que voy a hacer es, si yo mido de la zona en donde se encuentra mi aleación, la composición de mi aleación, aquí mi aleación tendría 50-50 de ¿quién? De níquel y de cobre. Lo que voy a hacer es voy a medir la distancia que hay de mi aleación hacia el límite de la zona bifásica. En este caso sería 15 a 65, ¿sería cuánto? 15, ¿no? 15 unidades, de 50 a 65. Y esta distancia la voy a dividir entre el total. Eso me va a dar el porcentaje presente de ¿quién? De la fase del otro lado, que es el sólido. Por eso se llama regla de la palanca, porque yo mido la distancia del centro hacia la derecha y me devuelve el porcentaje de sólido. Si yo mido del centro a la izquierda, me devuelve el porcentaje de ¿quién? Del líquido. Siempre del lado contrario. Y por ahí están algunos cálculos. La composición del líquido, por ejemplo, aquí en este líquido, ¿cuál sería la composición del líquido? Pues 65% de ¿quién? De cobre y el restante de níquel.
Entonces deben de conocer la regla de la palanca. No la vamos a repasar mucho aquí. Solamente hay que saber que existe y que la deben de conocer. ¿Dudas, preguntas?